cómodos, digo de frío. Y claro, estar con frío no es bueno, ¿verdad? ¿A quién le gustaría pasar un poco de frío ahora? ¿A quién le gustaría pasar un poco de frío ahora? Bueno, cuando llegue el invierno lo recordaré. Entonces, ¿quién querrá un poco de calorcito? Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo. Qué bueno sería ahora estar delante del Señor, ¿verdad? Estar en su presencia, ¿verdad que sí? Qué bueno sería ahora. Escucharle cómo nos habla, escucharle lo que tenga que decirnos, da igual, lo que tenga que decirnos, aunque nos tenga que exhortar o reprender. Qué bueno será estar delante de su presencia y contemplar su hermosura, contemplar su rostro, su imagen que fue desfigurada por nosotros, fue flagelado por nosotros, fue castigado por nosotros y finalmente dio su vida por nosotros. Ver ya nuestro Salvador cara a cara. Qué hermoso será ese momento. Y tenemos que vivir pensando en ese momento, Es así. Cuando éramos más pequeños, cuando éramos niños, yo recuerdo, cuando yo era pequeño, pues que habían ciertas fechas durante el año que eran claves en mi vida. Eran claves, eran básicas, fundamentales, eran ejes en los cuales mi vida se movía ahí. Una era Navidad. No hace falta decir por qué. Cuando era niño. Otra era el verano, los campamentos. Eso era básico, era base en nuestra vida, en mi vida y en muchos de los que hemos crecido en esta iglesia. El campamento de niños, más tarde campamento de jóvenes, el campamento familiar, eran bases, eran ejes. Íbamos como por etapas. Cuando llegaba septiembre, vamos a empezar en esa fecha, pues tú tenías en tu mente la Navidad. Pues todo lo que envuelve la Navidad. Y gracias a Dios hemos ido creciendo y no me deja de gustar la Navidad, pero ahora la aprecio por otros aspectos. Ahora, cuando eres niño a veces te cuesta entender todo eso. Y bueno, vamos creciendo, vamos madurando, gracias a Dios, y ya no es que nos gusten solamente los turrones en Navidad, también nos gustan los regalos, no es broma. Vemos la importancia de la Navidad, en la fecha que celebramos el nacimiento de Cristo, del Mesías prometido. Esa fecha que a lo largo de los siglos se ha ido recordando y se ha ido celebrando, que vino el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios, y nació de una virgen. Y esa era fecha importante, Todo iba enfocado a esa fecha. Cuando acababa esa fecha, ¿cuál era la fecha siguiente que venía en mi vida? Semana Santa. Campamento de Semana Santa, otra vez. Y ahí nuevamente, pues con todos mis amigos, nos íbamos a campamento y pasábamos un estupendo tiempo. Y también, gracias a Dios, vamos madurando y ahora apreciamos. Como decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, cuando era niño, pensaba como niño, pero ya dejé de ser niño. Y hemos madurado y ahora vemos la gloriosa resurrección de Cristo de entre los muertos. Y después de esa fecha que venía el verano. No venían las vacaciones del colegio, eso era bueno, pero lo más importante de eso era el campamento que había. Y eran como metas, nos íbamos poniendo y nuestra mente iba enfocada en esa dirección. Veíamos la meta, el final, como Sharon cuando vio finalmente el día de su graduación.
¿eh? Y ese día te ha hecho, ¿verdad que lo has vivido mucho antes? ¿Te lo has imaginado mucho antes de tu graduación? Y son metas que nos vamos poniendo en nuestras vidas y nos hacen llegar a los lugares. Y no es como una zanahoria que tiene un caballo delante para que corra, que el pobre nunca la alcanza, y es algo vano, es algo que te la comes y se acabó. Pero esta meta que estábamos cantando, pon tus ojos en Cristo, y lo terrenal sin valor será. Esa es nuestra meta, esa es nuestra visión, y no es una visión vana, una visión que se vaporiza enseguida, se disipa como la niebla. No, es una visión que a lo largo que vamos avanzando en nuestra vida se hace cada vez más y más real, más y más palpable. E incluso podemos ir disfrutándola aquí en esta tierra, en la medida de lo posible. Vamos disfrutándola, es cierto. Podemos ir disfrutándola aquí en la tierra también, aunque no estemos en su presencia. Todos los que le hemos leído en Hebreos capítulo 11, ellos también tenían esa visión, y una visión mucho más borrosa que la nuestra. No tenían toda la revelación de Dios, ni siquiera tenían una parte de ella, solamente lo que Dios les había dicho, como por ejemplo a Abraham, a Noé, a Adán, a Sem, a Set. ¿Qué revelación podían tener ellos de Dios? Solamente la que Dios se le había dado. Y no era tan completa seguramente como la que tenemos nosotros. Pero ellos miraron ese lugar y anduvieron toda su vida como mirándolo de lejos, como si estuvieran viéndolo allí a lo lejos en la montaña, como si un paso más y llegaran. Y el Señor les tiene preparada una recompensa para ellos, y han sido ejemplos de fe para cada uno de nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, esta mañana, en el libro de Mateo, en el capítulo 3. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 3. No está muy lejos el pensamiento de esta mañana acerca de lo que hemos estado hablando ahora. No está muy lejos de lo que hemos cantado. Mateo, capítulo 3. En este pasaje leemos el ministerio de Juan el Bautista y también leemos el bautismo de Jesús. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 3. Dice la palabra de Dios: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Padre celestial, bendice tu palabra esta mañana. Gracias te damos por ella. Ayúdanos a meditar en ella y ser edificados por ella, Señor. Que tu palabra, Padre, no vuelva a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Pues este capítulo se nos describe el momento en el que Jesús, como hemos leído, fue bautizado. Hacía ya un tiempo que Juan, al que llamaban Bautista, al que habían apodado como Bautista, predicaba acerca del Jordán. Y su predicación llamaba la atención de muchos judíos piadosos. Y Juan llamaba al arrepentimiento. Y usaba la señal del bautismo para simbolizarlo. Tenemos que decir que el bautismo de Juan no es el mismo bautismo que predicamos nosotros o que hacemos nosotros. El suyo era diferente. Su bautismo simbolizaba un arrepentimiento de los pecados. Parece que los judíos, por aquella época, o hacía ya unos cuantos años antes, sobre todo algo que nació en el periodo intertestamentario, eso quiere decir, entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo, ese periodo en el cual, de esos 400 años, en el cual no hubo revelación de Dios, o como mínimo no está escrita, nacieron pues diferentes después se tradujeron en sectas, pero nacieron los fariseos, los saduceos, etcétera, etcétera, y añadieron diferentes prácticas al judaísmo. Una de ellas era el bautismo, pero para los gentiles. Los gentiles, los publicanos que se querían convertir al judaísmo, aquellos que no eran judíos de nacimiento, pero que, como por ejemplo leemos de ese eunuco, o de otros tantos que leemos en Hechos, que eran prosélitos, eran personas que estaban interesadas en el Dios de los judíos y querían conocerlo, reconocían a Dios, al Dios de los judíos como el verdadero Dios, y querían seguir la ley, se acercaban al pueblo judío y querían seguir la ley. Ellos podían tener cierta comunión con el pueblo judío, pero antes tenían que bautizarse, como un ritual en el cual ellos eran purificados. Los judíos no necesitaban, según ellos, ninguna purificación, porque ya eran judíos, pero los gentiles sí la necesitaban. Así que en el contexto en el que están, era normal ver a un gentil bautizarse, hasta cierto punto. Eso quería decir que quería creer en el mismo Dios que los judíos. Pero un judío no necesitaba bautizarse porque ya era judío y para ellos era lo máximo, era pues el estándar superior que ellos tenían, la ley moral superior que ellos tenían por encima de todos los pueblos de la tierra, y así se creían ellos superiores y no necesitaban bautizarse. Ahora, la ley de Dios no ponía que los judíos tenían que bautizarse, así que no había ninguna ley dada por Moisés que indicara que los judíos tenían que bautizarse. Sí, que los sacerdotes tenían que hacer un rito de purificación, de limpieza, un baño, antes de ejercer su sacerdocio. Pero el pueblo no tenía por qué bautizarse. Ahora, Juan, el Bautista, aparece en ese momento y empieza a predicar un bautismo, diciendo, los gentiles los hacéis bautizar para arrepentirse de sus pecados, para purificarse. Pero vosotros como pueblo, como nación, como personas, también necesitáis arrepentiros. También necesitáis purificaros. También necesitáis acudir a Dios no con un corazón orgulloso, un corazón altivo, sino un corazón humilde. Y este ministerio de Juan no es que él se lo sacara de la manga. Dijera, bueno, yo creo que ahora hay que cambiar todo esto y hay que rehacer y destruir o cambiar
las costumbres judías, la religión judía, la ley de Moisés que nos ha sido dada, no, sino que Dios mismo se lo dio a Juan el Bautista. Y lo entendemos así también porque el propio Señor Jesucristo se le acercó a Juan y le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Pero así estaban todos acercándose a Juan el Bautista, salían, hemos leído, de Jerusalén, de Judea y de toda la provincia del Jordán. Mucha gente piadosa que estaba escuchando el mensaje de Juan y eran impactados por lo que él decía. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y acudían a Juan, acudían a él y eran bautizados. Vemos aquí también que se acercaron a un grupo de fariseos y saduceos. Y Juan les recriminaba, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? En cierta parte, estas personas eran responsables de la situación moral en Israel, de cómo había llegado a donde habían llegado. Habían puesto tal cúmulo de leyes y de normas alrededor de la ley de Moisés para que, en el supuesto, para que por si acaso, vamos a poner, esto es como las medidas de seguridad, ¿verdad? Tú te vas a montar a una atracción, es donde suelen haber medidas de seguridad, y no solamente hay un cinturón, sino que hay un arnés, te atan por todas partes, estás protegido con cosas, con una protección acolchada delante, y dices, si esto se va para adelante ya está, no se va, no me voy ni a poner boca abajo. Medidas excesivas de seguridad. Ayer fuimos a un cumpleaños y yo me sorprendí de las pocas medidas de seguridad que tenían. Estaban haciendo cola los niños para montarse en unos cars y no tenían ni cinturón de seguridad, ni arnés, ni nada de nada. La Miriam se podía montar también allí y dije, no, tú no te montas, hija. A los niños que eran más bajitos les ponían un almohadón detrás y dije, uy, uy, uy. ¿Y esto dónde sucede? ¿Qué cosa más rara? Allí habían pocas medidas de seguridad. En otros lugares hay muchas medidas de seguridad. Pues ellos habían puesto tantas y tantas protecciones a la ley y le daban tanta importancia a todo eso que se había perdido el sentido de la ley. Y ellos estaban muy orgullosos de todas las normas que podían cumplir. Muy celosos de todas las normas que podían cumplir y hacer cumplir a la gente. Vamos, todos así, como desfilando en un desfile militar, todos al mismo ritmo, al mismo son, con los mismos movimientos, y todos igual, y todos bien vigilados, que nadie se escape y nadie se equivoque. Y Juan el Bautista les recrimina, vosotros, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Les llama generación de víboras. Qué terrible. El otro día vi un vídeo, no sé dónde lo vi, ni de dónde me vino, de unas serpientes que atacaban a un lagarto. Ni las serpientes ni los lagartos nos dan simpatía, ¿verdad? Pero las serpientes menos, quizás. Y había un lagarto allí en el campo, en la montaña, y se le empezaron a aparecer serpientes por todas partes. Saltaban de las montañas, se iban hacia el lagarto, y el pobre lagarto dice, hombre, el lagarto me da un poco igual, ¿no? Si fuera un gatito, dices, pobre gatito. Pero no, pobre lagarto. Y salían las serpientes de todas partes, y al leer el pasaje me acordé. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y estaban ahí saliendo las serpientes por todas partes, no estaban huyendo, estaban atacando. Finalmente, para vuestra tranquilidad, el lagarto se escapó, pudo escaparse. Pero en un momento estuvo rodeado de serpientes por todas partes, algo un poco desagradable. Pero gracias a Dios, el lagarto se saltó y se fue, y pudo irse con sus papás, o sus hijitos, no sé. Qué espectáculo tan poco agradable, ¿verdad? Ver a un grupo de víboras huyendo
ahí por el suelo y van hacia ti mientras están huyendo. Desagradable. Pero es que, ¿cómo podemos acercarnos a Dios con un corazón orgulloso, con un corazón engreído, con un corazón lleno de nosotros mismos, pensando en todos nuestros méritos, en todas nuestras buenas acciones, en todas las buenas cosas que hemos podido hacer? ¿Cómo podemos acudir a Dios así? Sí que la gente iba al Jordán y hacían bien en ir al Jordán. Las obras no nos justifican. Las buenas obras que podamos hacer no son nada delante de Dios. En el Salmo 51 leemos este precioso salmo en el que David derrama su corazón delante de Dios después de haber sido descubierto en su pecado. Y él reconoce en el versículo 16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Y de esto ya hemos estado hablando también durante la vida de Samuel. No quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Dios no quiere esas cosas. Dios prefiere otras cosas. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y allí estaba Juan, el Bautista, tal como había sido profetizado, allanando el camino del Señor, preparando los corazones. No seáis orgullosos, no seáis altivos, no creáis que por vuestras leyes, vuestras costumbres, la ley que ellos tenían había sido dado por Dios. ¿Qué mejor argumento podían tener ellos que decir: estamos cumpliendo la ley que ha sido dada por Dios? Una ley superior a cualquier otra ley de cualquier otra nación, de cualquier otro lugar en el mundo. Pero la ley, como leemos también en el Nuevo Testamento, lo que evidencia, lo que debe evidenciarnos en cada uno de nosotros es que tenemos pecado en nosotros. Es que tenemos pecado en nuestras vidas. Es que es imposible poderla cumplir. Eso es lo que nos evidencia. Que nosotros por nosotros mismos no podemos cumplir toda la ley. Porque la ley no se debe cumplir solamente con nuestras acciones, se debe cumplir con nuestro corazón. Con nuestro corazón. Y ya podemos hacer muchas cosas bien. Muchas cosas bien podemos hacer. Pero ¿cuántas de ellas las hacemos con una actitud correcta, adecuada, para alabar a Dios? Por lo tanto, no nos puede justificar ninguna de nuestras acciones delante de Dios. Juan llamaba al arrepentimiento: venid y bautizaos en arrepentimiento. Confesad vuestros pecados, buscad a Dios, buscad a Dios. No podemos olvidar tampoco las palabras que se le dijeron a Daniel. Me vinieron a la memoria también esas palabras que le fueron dichas a Daniel en el capítulo 10, versículo 12. Daniel 10, 12, lo puedo leer yo, no hace falta que lo busquéis. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Desde, dice, el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. A entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Desde ese mismo momento, tus palabras han sido oídas. Tus palabras han sido oídas. Y allí están dos requisitos para que nuestras oraciones sean escuchadas delante de Dios. Nuestra voluntad de querer entender su palabra y nuestra acción de humillarnos delante de Dios.
Señor, hay tantas cosas que no entiendo. Señor, tanto y tanto dependo de ti. Señor, aquí estoy delante de ti humillado, reconociendo que no sé nada, reconociendo que dependo de ti en todo momento. Ayúdame, Señor. Un corazón contrito y humillado, un corazón dispuesto a entender la palabra de Dios. Señor, no quiero yo ser el que interprete tu palabra. Háblame por tu palabra. No quiero ser yo el que diga esto es así o esto es así. Háblame por tu palabra. Háblame por tu palabra. Y si yo tengo que cambiar, ayúdame a cambiar. Esa es la actitud que tenía Daniel. Esa es la actitud que tenía Daniel. Y vemos cómo Daniel, precisamente, fue un siervo de Dios. No voy a decir perfecto porque no hay ningún justo ni aun uno, pero fue de los pocos que hay en la Biblia en el que no encontramos en él tacha alguna. Y él tuvo una oración preciosa, humillándose y confesando los pecados que habían cometido sus padres y él mismo también, porque él no se veía digno. Era el tiempo de volver a Israel, de volver a la tierra. Y él oró al Señor. Y Dios escuchó su oración. Y Dios escuchó su oración. Y tuvo esos dos requisitos. Él quería entender la palabra de Dios y la tomó como tal, la palabra de Dios. ¿Quién soy yo para llevar en contra de la palabra de Dios? ¿Quién es el tiempo para llevar o para intentar cambiar la palabra de Dios? ¿Qué es la época en la que vivimos que tiene más autoridad que la palabra de Dios? Allí está la palabra de Dios hablando hoy igual que hace 20 siglos atrás. No ha cambiado y Dios sigue siendo el mismo. El mismo Dios de amor, el mismo Dios de misericordia, pero el mismo Dios santo también. El mismo Dios santo. Y allí está Dios que quiere que los que se acercan a Él se acerquen con un corazón humillado. Podemos leer también la oración de aquel fariseo en Lucas capítulo 18. ¿Os acordáis de esa oración o de esos dos hombres que se acercaron a orar? Y hablando de parábolas, aquí tenemos una de ellas, que bien posiblemente el Señor la usó como parábola para enseñar algo, pero que Jesús mismo podía haber visto, porque no es algo extraño. A unos que confiaban en sí mismos como justos, precisamente lo que estábamos hablando, y menospreciaban a los otros, o sea, encima de creerse justos, no era una incongruencia, ¿verdad? Porque la ley y los profetas, como alguno de ellos ya lo dijo, era ama a tu prójimo como a ti mismo. Primeramente, el primer mandamiento era ama a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, dijo Jesús, y semejante a este, ahora no recuerdo si era Jesús o fue el que le preguntó también, ama a tu prójimo como a ti mismo también. Pues ellos estaban entendiendo mal la ley. Dice, y menospreciaban a los otros, y dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido como este fariseo? Gracias, Señor, te doy. Empezamos así. Gracias, Señor, te doy, porque no soy así, así o así. Quizás no personalizamos y no señalamos a cada uno de los que hemos visto o de los que creemos que son así.
pero alguna vez quizás lo hemos orado. Y bueno, podemos orar así también. Gracias, Señor, porque me has librado de estos pecados tan horribles, de estos o de otros pecados horribles. Todos los pecados son horribles porque nos apartan de Dios. Gracias, Señor, porque me has librado. Gracias, Señor, porque me has preservado de cometer errores graves en mi vida. Errores que me hubieran dejado quizás una marca de por vida, un error de por vida. Me has librado, Señor. Quizás has mirado hacia atrás y has visto el peligro una vez pasado. ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba haciendo? De lo que estaba a punto de hacer. Qué bueno fue Dios que me libró. Me libró de esos pecados. Y es bueno darle gracias a Dios. Lo malo es enorgullecerte y pensar que por nuestra propia sabiduría o por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia bondad, nuestra propia pureza, vamos a decir más barbaridades, por nuestra propia justicia, hemos sido capaces de vencer todas esas malas decisiones, todas esas influencias negativas o malas, todas esas tentaciones. Y es que nosotros hemos podido, pero es que ellos no pueden. Gracias, Señor, porque no soy como ellos. Madre mía, ¿cómo está el mundo? Qué horrible está el mundo. Qué horrible está la iglesia. Qué mal están las cosas a nuestro alrededor. Y nos quedamos con esa parte, enorgullecidos. Pero deberíamos acudir como ese publicano, como acudía con temor delante de Dios, porque veía su propio pecado en sí mismo. Y veía la santidad de Dios, no veía santidad en su vida. En su vida no veía santidad, veía la condenación del pecado. Y qué bueno es ver la condenación del pecado, porque viendo la condenación que trae el pecado, nos hace huir hacia la luz. Y quizás acudimos con temor y temblor hacia esa luz, porque es un Dios santo. Pero hacemos como ese publicano, de lejos le clamamos: Señor, no soy digno de ti, no soy digno de ti. Y tímidamente nos atrevemos como ese criminal en la cruz, ese malhechor en la cruz. No me atrevo a insultar a Jesús. Yo sí que merezco, lo que vivo, lo que estoy sucediendo, lo que estoy viviendo. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Un poco susurrando, un poco esperando su misericordia, porque no veo nada en mí digno de ser rescatado. No veo nada digno en mí de ser rescatado. Y hermanos, qué bueno es el Señor, que precisamente el Señor, cuando fue bautizado y subió del agua, o sea, subió de debajo del agua, se escuchó esta voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Qué momento tan glorioso en el cual se escuchó esa voz. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y este versículo, esta frase que Dios Padre dijo acerca de Jesús, está extraída, hermano Jaume, de Isaías 42. Está extraída de Isaías 42. Que leemos: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. ¿De quién está hablando aquí? Del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y fijémonos aquí cómo será su ministerio. Estaban acudiendo allí todas las personas que tenían ese peso en su corazón de pecado. En su corazón no se sentían dignos, necesitaban arrepentirse.
y con este espíritu vino el Señor. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Y Jesús vino a esta tierra a cumplir la voluntad del Padre. Y como él mismo dijo, no he venido a condenar al mundo. Él vino a traer salvación al mundo. Y durante todo su ministerio el Señor Jesucristo predicó la verdad del Evangelio. Cuando encontraba una caña cascada, cuando encontraba un pábilo humeando, cuando encontraba una persona rota, cuando encontraba una persona desesperada, cuando encontraba una persona que estaba perdida, el Señor no la señalaba y la condenaba diciendo, desaprovechaste las oportunidades que te di, hiciste malas decisiones con tu vida. Los sanaba, les daba la mano, los levantaba, les decía, ven, sígueme, ven, sígueme. Pero el amor del Padre no se limitó solamente a su Hijo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Estaba hablando Dios Padre acerca de Dios Hijo. Y estaba hablando acerca del amor que tenía Él hacia su Hijo. Pero sabemos de que el amor del Padre no se limitó solamente a su Hijo. Precisamente, por eso había mandado Dios a su Hijo al mundo, como leemos en Juan capítulo 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor del Padre no se centró solamente en el Hijo. Yo solamente veo al Hijo y no quiero ver al resto, porque el resto sois pecadores. El resto sé lo que va a suceder y lo vais a matar. No vais a aceptar sus palabras, no vais a creer en Él. Dios no hizo eso. Precisamente, hizo todo lo contrario. Y dijo, en quien tengo complacencia, en quien tengo complacencia. Y Jesús estuvo aquí en la tierra y él decía, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. En Juan capítulo 4, cuando sus discípulos fueron a buscar alimentos y él se quedó hablando ahí con la mujer samaritana, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Y él, para Jesús, era eso su alimento, su prioridad, hacer la voluntad de mi Padre. Y si bien Dios nos ha amado a cada uno de nosotros, también puede cumplirse en nosotros esta segunda parte del versículo, en quien tengo complacencia, en quien tengo complacencia. En Romanos capítulo 8, en el versículo 14 leemos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, también nosotros, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Y Dios tiene también complacencia de nosotros también como sus hijos. Este es mi Hijo amado, le dijo a Jesús, en quien tengo complacencia. Hay diversas parábolas que nos enseñan la actitud de un cristiano en la obra. En Mateo 25 encontramos también esa parábola acerca de los siervos. Y en el versículo 21 le dice el Señor a su siervo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. A cada uno le dio diferentes talentos, diferentes en medida, en capacidad, a cada uno. Y ellos trabajaron y ganaron con esos talentos, menos uno, que fue y lo escondió en tierra. Bien, buen siervo y fiel. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esa palabra fue dicha al Señor en testimonio a todos los que allí estaban, para que no hubiera dudas. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Juan el Bautista lo señalaba como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios. Este es el que es más que mí, porque es antes que mí. Es quien yo no soy digno de desatar el cordón de sus zapatos. Juan el Bautista también les dijo, Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Él es el que ha venido también a traer justicia. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Él tenía ya el hacha puesta de tal forma en el árbol que un golpe más y se inclinaba abajo. Él es el que tenía la autoridad sobre las almas. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Él es el que tiene la autoridad, la última autoridad. Este es el Hijo amado de Dios en quien tiene complacencia. ¿Y qué es lo que nos queda hacer a nosotros? Jesús dijo que Él había venido a hacer la voluntad del Padre y la hizo de tal forma que en la cruz pudo decir, consumado es. Consumado es. Ya está toda la obra hecha. La obra de la redención ya ha sido hecha. Consumado es. Ya no hay nada más que hacer. Ya ha hecho toda la obra. La obra de la salvación está completa. ¿Y qué nos queda a nosotros? Todo ya ha sido hecho. La salvación se nos ha otorgado de una forma gratuita. La gracia de Dios ha sido derramada en cada uno de nosotros. Solo queda obedecer su palabra. En Juan capítulo 15, versículo 16, habla aquí el Señor acerca de la vid. Juan 15, 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Si hay alguno aquí entre nosotros que piensa que es alguien porque no comete ciertos pecados, es por la gracia de Dios que hemos sido salvos. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios. Y si no fuera por su gracia, estaríamos perdidos. Más perdido que un náufrago en alta mar. Sin Dios y sin esperanza
en el mundo. Fue Dios quien nos escogió. Y leemos en Efesios que incluso nos escogió antes de la fundación del mundo. Nos escogió Dios. ¿Qué habíamos hecho entonces para merecer algo? Pues si ni existíamos siquiera. Ni existíamos siquiera. Y Dios ya nos había escogido. Qué gran privilegio, qué gran bendición. Qué gran bendición. Y para mí estas palabras que Dios le dio a su Hijo son un reto también, para mí. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En otra ocasión, en el monte de la Transfiguración, lo escucharon los discípulos que estaban allí con él. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, pero añadió algo más el Señor. Les dijo, a él oíd. A él oíd. No hay nadie mejor a quien podamos escuchar. Es imperativo que le escuchemos, que le oigamos, que estemos atentos a sus palabras, que estemos atentos a sus palabras, a su enseñanza, a lo que Él nos dice. Qué gran privilegio haber sido escogidos por Dios, haber sido elegidos por Dios. En los campamentos, de nuevo, volviendo al tema, o a veces cuando hacíamos actividades con niños, con jóvenes, o en el colegio mismo, cuando se hacían equipos y salían unos cuantos para escoger, venga, vamos a escoger, y se ponían todos ahí en fila o todos en grupo, y empezaban a nombrar a cada uno, tú para aquí, tú para allá, yo escojo a este, yo escojo a aquel, y siempre se quedaba el último ahí, pobrecito, antes de que nadie lo escogiera, y el pobre ya empezaba con ese trauma en el juego, a participar en el juego. Y al igual después se descubría que se habían equivocado todos, y ese debería ser el primero que deberían haber escogido. Pero a veces cuando nos conocíamos entre todos, pues ya sabíamos a quién escoger primero, o a cuál queríamos escoger primero, y a cuál se quedaba siempre el último. Pero Dios nos escogió a cada uno de nosotros. Y esa lista, o ese libro en el cual nuestros nombres están apuntados, no es un nombre, no es un libro, no es una lista igual que estos juegos de los que estábamos hablando. De esas elecciones, o de escoger a este y a aquel, y el último, pues pobrecito, es el que se queda el último, sino diciendo, da igual aunque sea el último que esté en la lista, da igual, porque los que están incluidos en la lista, ¿verdad que es muy diferente ese tipo de lista o ese tipo de escoger? Así un barco se está hundiendo y sacan una lista y dicen, solamente los que están en esta lista son los que se van a salvar. No te importa que esté tu nombre el último. Casi tienes más alegría si te toca el último que el primero, porque pensabas que estabas perdido, porque habían sido nombrados todos menos tú, y tu nombre sale el último de todos ellos. Y dices, ¡ah! He sido salvado. Así es el libro de la vida. Están allí apuntados nuestros nombres. Qué gran privilegio, qué gran bendición. Pues sirvamos a Dios, sigamos a Dios, obedezcamos sus palabras, obedezcamos lo que el Señor nos ha dejado para hacer, con gozo, sabiendo a quién servimos, sabiendo quién fue el Hijo, quién es el Hijo amado de Dios, en quien tiene complacencia. El miércoles hablábamos, en Hebreos 12, de que debemos de seguir sus pisadas, las que Él dejó, y seguirlas detrás de Él. ¿Qué mejor ejemplo que seguir que el del Señor Jesús? ¿Qué mejor ejemplo que seguir que el del Señor Jesús? Y volvemos al pensamiento del principio. Qué bueno será estar delante de su presencia, ¿verdad? Qué bueno será estar y contemplar su rostro allí. Qué bueno será estar y escuchar su voz. No leer solamente sus palabras. Es bueno leer sus palabras, ¿verdad? ¿O no es bueno leer sus palabras? Es bueno, muy bueno. Y ahora es lo que tenemos. Tenemos escritas sus palabras. Muy buenas palabras, ¿verdad? Parece
Parece una redundancia lo que estoy diciendo, ¿verdad? Una obviedad, pero es así. Muy buenas palabras. No solamente muy buenas, las mejores, las más sabias, las más puras, las que bendicen más, las que traen salvación. Qué bueno el Señor Jesucristo. Pues sigámosle y mirémosle a Él. Seguramente nos hubiera gustado, ¿verdad?, estar en ese momento en el Jordán y contemplar a Juan el Bautista bautizando a Jesucristo. Y los cielos abriéndose y descender el Espíritu Santo como paloma sobre Él y escuchar esa voz. Qué precioso cuadro de la Trinidad allí en medio. Dios Padre hablando, el Espíritu Santo posándose sobre el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo allí en medio del río Jordán. Él no era un Naamán que necesitaba limpiarse de ninguna lepra, pero él tenía que cumplir toda justicia, como él dijo. Tenía que cumplir la ley por nosotros, porque nadie más podía cumplirla enteramente. Y empezó allí su ministerio. Y ahí su voz, la voz del Padre, sonó. Y todo el mundo la oyó. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por la salvación que tenemos en tu Hijo. Gracias, Señor, porque tú nos has redimido. Ayúdanos a vivir humillados delante de ti, sabiendo que hemos sido rescatados, Padre, no por nuestros méritos, sino por tu gracia soberana. Gracias, Señor, porque aún no entendemos todas las cosas, pero tú sí. Así que descansamos en ti, descansamos en tus promesas. Y, Señor, si hay aquí alguien que aún no te conoce como Salvador, pedimos por su alma, para que pueda entender tu evangelio, que necesita arrepentirse de sus pecados, que no hay forma de justificarse delante de ti, que no hay sufrimiento ni penitencia que podamos hacer, que tú, Señor, aceptes a cambio, porque tú ya enviaste a tu Hijo para hacer el sacrificio perfecto por nosotros. Gracias, Señor, porque tú permites que pongamos nuestra fe en ti, podamos descansar en ti. También te pido, Señor, por las almas que aquí hay, si hay alguien que está luchando en su vida, que tiene dudas, que tiene, Señor, conflictos, Padre, en su mente o en su corazón, que le ayudes, Señor, a descansar en ti, que encuentre en tu palabra aquello que su corazón necesita, que te busque a ti en tu palabra, Señor, y que pueda tener victoria, Señor, en su vida. Guárdanos, Señor, guarda esta pequeña congregación, úsanos para tu gloria. Ayúdanos, Padre, a sernos de bendición unos con otros, a animarnos con nuestras palabras, con nuestras acciones, a demostrarnos amor unos con otros, Señor, tal como tú así nos has enseñado. Señor, queremos ser humildes delante de ti y reconocer tu grandeza. Tú recibas toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén.